La clase de hoy la he titulado La autoridad de Jesús y vamos a ver cómo la emoción, la expresión, el asombro que causó el sermón fue el reconocimiento precisamente de la autoridad de Jesús y vamos a aprovechar para dar un repaso de las órdenes que Jesús nos da en el Sermón del Monte. Vamos a estar en Mateo 7, 28 y 29, pero también el versículo 1 del capítulo 8 tiene relación, dice la palabra de Dios. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Cuando Jesús bajó del monte, grandes multitudes lo seguían. Al inicio del sermón, vemos que Mateo compara a Jesús con Moisés y compara a Jesús subiendo al monte y exponiendo el sermón con Moisés subiendo al monte, recibiendo la ley de Dios y exponiendo la ley de Dios, y de alguna manera compara el descenso de Jesús con el descenso de Moisés, con el avance de Moisés delante del pueblo para obedecer a Dios y a sus mandamientos, con el avance de Jesús y las multitudes siguiéndole, obviamente con el objetivo de obedecer y de aplicar en su vida este sermón. Así como una de las cosas que debemos de recordar es que el sermón está dirigido a multitudes, pero estaban sentados frente a Jesús los discípulos, y había momentos donde Jesús se dirigía a las multitudes y había momentos donde se dirigía a los discípulos, como cuando les dijo: "Bien, regocíjense y alégrense ustedes cuando por mi causa, ustedes que están comprometidos conmigo, por mi causa, por su compromiso conmigo, sean perseguidos". Cuando les dice ustedes son la luz y la sal, no se está refiriendo a todas las multitudes, sino se está refiriendo a los discípulos. Entonces hay una interacción aquí entre Jesús hablando al mismo tiempo a los discípulos y al mismo tiempo a las multitudes. Ahora, la respuesta que Mateo registra hacia el sermón en este momento es la respuesta de las multitudes. Obviamente la respuesta de los discípulos va a ser aprender de Jesús y seguir con él hasta su muerte, excepto uno que es el que le había de entregar, ¿verdad? Y después predicar el evangelio en obediencia a él, de manera que el evangelio ha llegado hasta nosotros, hasta nuestros días. Pero cuando vemos a las multitudes, vemos que el sermón lo que causa en ellos es admiración, pero lo que a ellos les asombra es la autoridad de Jesús. Dice, se admiraban de su enseñanza, y la razón de su admiración es que era evidente su autoridad, y era evidente que no era como sus escribas. Esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, al admirarse, decidieron seguirlo. Quiero enfocarme hoy en esta palabra, la palabra autoridad, del griego 1849 de la concordancia Strong. En el griego la palabra exousia significa autoridad gobernante, significa dominio, significa el privilegio de ejercer control, y también es el poder o el derecho de dar órdenes o de tomar decisiones. Si nosotros hemos reconocido a Jesús como nuestro Señor, debemos de oír el sermón desde el entendimiento que Él tiene el poder o el derecho de darnos órdenes, y nosotros la obligación de obedecer sus órdenes o de someternos a su autoridad. Mateo va a seguir después del sermón dando algunos ejemplos y volviendo a tocar el tema de la autoridad. El punto central del cierre del sermón y de alguna manera de todo el sermón es todo el enfoque de Jesús en el Sermón del Monte no es solamente un sermón ético, moral, como hemos dicho, no es un discurso de sabiduría solamente, sino que Él está hablando en el sermón como el Mesías. O sea, el sermón es cristológico y escatológico. ¿Por qué? Porque Él se está presentando como el Rey ungido, como el Cristo, y se está presentando como el juez definitivo, como el que va a definir el escatón o el final o el mundo venidero,
después de los tiempos. El sermón es sumamente importante porque está relacionado con la posición y autoridad de Jesús y está relacionado con nuestro destino eterno en base a nuestra respuesta a la posición y a la autoridad que él tiene. Jesús no es un profeta ordinario como los profetas de antaño que simple y sencillamente aparece diciendo así dice el Señor. No, no, no. Él habla en primera persona. Él dice yo os digo y él afirma que su enseñanza y su vida misma cumple con el Nuevo Testamento. Él afirma yo he venido a cumplir la ley y los profetas. Él afirma que él determina quién entra en el reino mesiánico. Él le dirá a algunos entrad y algunos le dirán no les conozco, no pueden entrar. Él es el juez divino que pronuncia el destierro apartados de mí. Él es el que determina que los verdaderos herederos del reino serán perseguidos por su lealtad a él. Él es el punto central y que solo él conoce plenamente la voluntad del Padre, porque obedecer sus palabras es obedecer la voluntad del Padre. Así que él es el mensajero de la voluntad del Padre. Esta misma autoridad que Jesús ha manifestado en palabras en el sermón, la va a revelar inmediatamente después del sermón en milagros poderosos y libertadores, en señales del avance del reino. Veamos algunos ejemplos. Mateo 8, del 5 al 11, nos dice, al entrar Jesús en Capernaum, se acercó un centurión y le suplicó, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Y Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Pero el centurión respondió, Señor, no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también, al igual que tú, soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes, o por decirlo de otra manera, bajo mi autoridad. Y digo a este ve y va, y digo al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían, en verdad les digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. Y les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Ahora, es interesante porque aquí vuelve a tocar Mateo el tema de la autoridad, pero aquí está señalando la autoridad que Jesús tiene para sanar. Y la autoridad que tiene para sanar no solamente tocando, sino a una distancia. Y es esa autoridad que el centurión reconoce. El centurión ha estado siendo testigo quizá del sermón y quizá de alguna de las acciones de Jesús. Inmediatamente en el capítulo 8 cuenta la historia de un leproso que es limpiado, van a haber historias de ciegos que son sanados, de paralíticos que son sanados. En el mismo evangelio se va a registrar cuando Juan el Bautista le manda a preguntar y la respuesta es a los pobres se les predica el evangelio, los cojos caminan, los ciegos ven, los sordos oyen. O sea, no nos cuenta, es evidencia de su autoría, es evidencia de su poder, pero aquí vemos claramente la palabra autoridad en la respuesta del centurión. El centurión reconoce que Jesús tiene algo que él tiene y que Jesús tiene algo en mayor medida que él tiene y que solamente con su palabra la enfermedad, los espíritus, el mundo invisible va a sujetarse a sus órdenes. Lo que el centurión le está diciendo, en otras palabras, es sé que tu autoridad está en tus palabras y que tu autoridad pertenece al ámbito espiritual que está por encima de las distancias. Así que no soy digno ni es necesario que tú vengas a mi casa. Con tu palabra es suficiente porque tu palabra tiene autoridad. Y vemos cómo la fe aquí se está conectando con un reconocimiento de su autoridad. Jesús no dijo, Jesús no se admiró cuánta sujeción tiene él o cuán entendimiento tiene él. No, cuán
grande es su fe. No ha hallado una fe tan grande, pero fe verdadera reconoce la autoridad de Jesús. Y todos los ejemplos de Hebreos 11 nos dice por la fe y luego nos cuenta de cosas que hicieron en obediencia a la palabra de Dios. Por la fe Noé construyó un arca, pero no fue que a él se le ocurrió, él estaba obedeciendo una orden de Dios y así Abel, y así Abraham, y así Moisés y cada uno de los hombres que actuaron en fe. Mateo 9 del 6 al 8 nos dice, aquí Jesús llega, está predicando, le bajan un paralítico por el techo, él le dice, tus pecados te son perdonados. Los fariseos se escandalizan porque él se está haciendo igual a Dios, porque solo Dios puede perdonar pecados y dicen blasfema, y entonces Jesús responde, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y levantándose el paralítico se fue a su casa. Pero cuando las multitudes vieron esto, sintieron temor y glorificaron a Dios que había dado tal autoridad. Ahí la palabra es exousia, autoridad o poder a los hombres. Cristo confiesa que él tiene autoridad y la autoridad que él tiene es tanto para perdonar pecados como para sanar enfermedades. Pero los hombres se admiran del poder para sanar enfermedades, pero el poder aún mayor era el de perdonar pecados. Y es interesante porque aquí Cristo muy probablemente está haciendo alusión a Daniel 7, 13 y 14, donde la profecía de Daniel decía que cuando Daniel está viendo las visiones nocturnas, venía a ver en la nube del cielo al Hijo del Hombre, y es el término que Jesús se llama a sí mismo, y se acercó al anciano de días y se presentó ante él, y el anciano de días, figura de Dios Padre, le dio dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Lo interesante es que en la Septuaginta dice su exousia, la misma palabra que las multitudes reconocieron en Jesús, la misma palabra con la cual él sanó, liberó al enfermo, la misma palabra que el centurión reconoció que Jesús tenía, y la misma palabra que Jesús dice tener para perdonar pecados. En Daniel dice su exousia, su dominio, su autoridad es una autoridad o un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. La autoridad pertenece al rey. Jesús se está presentando como el rey, hijo del hombre del que Daniel profetizó. Y está diciendo que no es para imponerse, sino para perdonar. Cuando la gente y los fariseos y escribas leían Daniel, decían, le fue dado dominio, gloria y reino. Es para gobernar. Jesús muestra que la autoridad que Dios le dio no es para oprimir, que es lo que hacían los gobernantes de su tiempo. No es para menospreciar, no es para quitar valor, no, 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 es para restaurar. Y él cambia este concepto de autoridad. Tiene una autoridad, pero su autoridad es totalmente diferente. Él usa su autoridad para perdonar, él usa su poder para sanar, él usa su poder para liberar. Eso es maravilloso, ver cómo Jesús utiliza su autoridad. Mateo 28, 18 al 20, acercándose Jesús les dijo, toda autoridad exousia me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Entonces, como yo tengo autoridad, ustedes me deben obediencia. Vayan pues, y en imperativo está, hagan discípulos. La orden central de la Gran Comisión es hacer discípulos. El vayan no es una orden tal cual, no es un imperativo, sino son indicativos que están el enseñándoles, el bautizándolos, son indicativos que se unen. La orden central es hacer discípulos, y se deben hacer en lo que uno va yendo en la vida, y la manera de hacerlos es bautizándolos y enseñándolos, pero lo que respalda esa orden es la autoridad que tiene Jesús, una autoridad que debe ser obedecida por sus seguidores, pero que también maravillosamente él la usa no para oprimir, sino para liberar, sanar, restaurar la vida de aquellos que lo siguen. Don Carson comenta,
Todos estamos impresionados por el hombre cuya habilidad y conocimiento de un tema son tan sobresalientes que limpia los escombros de los conceptos erróneos y esboza la verdad del asunto con trazos agudos e incisivos. Este fue el efecto que Jesús tuvo en sus primeros oyentes. O sea, él despejó las dudas de quién era un bienaventurado, despejó las dudas de cómo se debía aplicar la ley, despejó las dudas de cómo realizarnos, de cómo relacionarnos con Dios, con otros, con los bienes, con la naturaleza, despejó las dudas de realmente qué era lo que Dios espera de nosotros. Vemos que dice, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Y esto no como sus escribas eran, no ponía una carga en ellos que no podían llevar. Pero también tiene que ver con Jesús no era un escriba más, él no era un simple rabino. Cuando se enfatiza la autoridad de Jesús, sus, en contraste con él, uno y sus, lo que Mateo nos está recordando es que Jesús mismo, aunque era judío de la línea de David, tiene su origen último más allá de la raza judío. Es Dios mismo encarnado y por lo tanto no puede clasificarse con sus maestros de la ley. Él es el Mesías y no es uno de los escribas. Pero la autoridad de Jesús se enfatiza en la manera en que él cierra el sermón, que lo estudiamos la semana pasada. Él cierra el sermón diciendo, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó una casa que no se cayó porque la fundó sobre la roca. Entonces, yo quiero que hagamos un repaso de qué es construir nuestra casa sobre la roca o cómo debemos de hacerlo. Obviamente sabemos que construir nuestra casa sobre la roca significa poner en práctica sus palabras. Las palabras que no solamente son una exposición, sino que son órdenes. Voy a dedicar los siguientes minutos a repasar todos los imperativos de Jesús en el Sermón del Monte. La forma verbal imperativa son la forma verbal para expresar órdenes. Usted sabe que los que se recuerdan de idioma español, un verbo puede ser indicativo, puede ser subjuntivo, bueno, puede ser hasta ahorita ya no me acuerdo de todas las formas, pero la forma para expresar órdenes, cosas que se tienen que obedecer es la forma imperativa. Entonces vamos a repasar las formas imperativas que serían los mandatos de Jesús que nos da en el Sermón del Monte. Entonces, demos un vistazo exclusivo a esos imperativos, a esos mandatos, a esas cosas que obedecer. Algo interesante es que la autoridad de Jesús dentro del sermón la podemos ver de cuatro formas. Primero, su autoridad se presenta como un sabio. Cuando él habla bienaventurados, él está hablando un lenguaje de sabiduría. Cuando él aplica la ley, dice, pero yo os digo, se está presentando como intérprete de la ley. Más adelante él muestra su autoridad como Dios, como ese que tiene un conocimiento de Dios y de cómo obtener sus recompensas como Señor, Señor, que sí hay que llamarle Señor, Señor, no es suficiente, pero sí es necesario que ese Señor, Señor nos recuerde el Adonai Yahvé del hebreo, el reconocimiento de que él es Señor, Maestro y el Dios verdadero. Y también al cierre del sermón nos muestra su autoridad como el juez definitivo que dejará entrar o negará la entrada al reino de los cielos. Empecemos viendo algo de su autoridad como sabio. Jonathan Pennington escribe, uno de los contextos operativos en el sermón es el mundo de la filosofía griega y romana, algo que era común en los tiempos de Jesús. Jesús no es solo un profeta, sino también es un sabio, un filósofo sabio que llama a las personas a reorientar sus vidas según una visión virtuosa del mundo. Como filósofo, y aquí quiero dejar algo claro, Jesús es rey, Jesús es el Mesías, Jesús es eso, pero también es filósofo, no es solo un filósofo, es más que un filósofo, pero sí es un filósofo.
Y como filósofo, Jesús invita a las personas a formas de estar en el mundo que prometen una vida verdaderamente feliz y plena, es decir, el florecimiento humano, la bienaventuranza. Jesús nos está invitando a la vida en el reino de Dios, a una vida floreciente, feliz en el reino de Dios, desde ahora o tanto ahora como en la era futura. Obviamente en plenitud en la era futura, aquí mezclada con sufrimiento, porque como ya estudiamos, las bienaventuranzas implican sufrimiento, pero una vida floreciente, una vida bienaventurada. Y es por eso que desde los primeros días de la iglesia los creyentes entendían el cristianismo como una filosofía de la vida eterna y a Jesús como el mayor filósofo. Justino Mártir fue un hombre que él estudió todas las filosofías y cuando llegó al cristianismo, él dijo que el mejor y más grande filósofo era Jesús. Hermanos, yo sé que el término filosofía tal vez lo podemos interpretar, relacionar con gurús y con otras cosas, pero filosofía es cosas que orientan nuestra manera de vivir en el mundo. Y todos tenemos una filosofía, aunque no sepamos cuál es la filosofía que tenemos. Hay una filosofía que cada ser humano sigue que guía su comprensión de sus emociones, de las relaciones, de la felicidad, de las finanzas y una gran variedad de otros aspectos de nuestra vida diaria. Y la pregunta ¿es Jesús el que dicta nuestra filosofía de vida? ¿O son otros gurús, influencers, o es el mundo? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. Como filósofo, obviamente la principal parte del sermón es las bienaventuranzas. Y lo que Jesús nos dice es que la verdadera felicidad, la vida plena, satisfactoria y significativa, la vida floreciente está reservada no para los ricos, sino para los pobres en espíritu. No para los que ríen, sino para los que lloran, principalmente, no solo porque lloran porque sí, sino principalmente por los pecados que se cometen. No para los orgullosos, sino para los mansos y humildes delante de Dios. No para los que exigen el cumplimiento de las sentencias de la ley, sino para los misericordiosos. Y aquí el mayor ejemplo es José. No para los que tienen santidad externa, sino para los limpios de corazón. No para los que cuidan demasiado su pureza externa y su honor propio, sino para los pacificadores, para los que priorizan la relación que la religiosidad. No para los que persiguen a otros, sino para los que padecen persecución. De alguna manera, las órdenes implícitas aquí es despójense, lloren, sean humildes, anhelen la justicia, ejerzan misericordia, purifiquen su corazón, procuren la paz y soporten la persecución, aunque quiero aclarar que estos no son imperativos. Todavía no hemos entrado a los imperativos, pero ya Jesús empieza a hacer una invitación. Todavía no está dando órdenes, pero nos está invitando a esto, a despojarnos, a llorar, a humillarnos, a clamar, desear justicia, a ejercer misericordia, limpieza, pacificación y a soportar la persecución. Ahora sí, ¿cuál es el primer imperativo? Los primeros imperativos, interesantemente, aparecen en el verso 12. Dice, bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense, es una orden, y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. La orden que Jesús nos da, la primera orden explícita del sermón es gozarnos por la oportunidad de ver y creer en algo que los demás no ven. A Jesús como nuestro filósofo, a Jesús como nuestro Señor. Porque eso fue lo que diferenció a los profetas. Ellos vieron algo que los demás no vieron. Ellos vieron que Jesús era el Mesías. Y nosotros hemos visto eso. Entonces, lo primero es regocijarnos cuando seamos atacados y cuando no encajemos en el mundo. Es la primera orden. Alegrarnos por no encajar en el mundo. La segunda orden es, así alumbre vuestra luz. Este es imperativo. Hermanos, hay un mandato de llevar luz a los hombres a través de nuestras buenas obras y de vivir para la gloria de Dios.
¿Cómo? Amando a otros, siendo compasivos con otros. La luz aquí es manifestando el amor y la misericordia de Dios a otros. Pero ahí vemos básicamente la autoridad como sabio. La autoridad como sabio es más esa invitación a ser humildes, misericordiosos y pacificadores y a regocijarnos de no encajar en el mundo y alumbrar, extender amor y misericordia. Pero luego aparece su autoridad como intérprete de la ley. Jesús asombró a las multitudes con una autoridad y su enseñanza que sobrepasa con creces la autoridad de sus contemporáneos. Los maestros judíos del primer siglo apelaron a la autoridad de sus predecesores rabínicos en su enseñanza. El Talmud de Jerusalén señala que Rabí Hillel dio conferencias sobre un tema controvertido todo el día, pero que sus seguidores no aceptaron su enseñanza hasta que citó la autoridad de sus predecesores, Semaías y Abtalión. Lo que quiere decir esto es que cuando los rabinos enseñaban, ellos leían la Torá y al explicarla decían como explicó Gamaliel, como explicó Shammai, como explicó Semaías, como explicó Abtalión, como explicó tal. Entonces ellos siempre citaban a alguien para darle peso a sus palabras. Nosotros a veces lo hacemos, ¿verdad? De hecho, yo acabo de citar, por ejemplo, a Jonathan Pennington, cito a veces a Don Carson, no necesariamente porque ellos tengan poder, aunque obviamente son eruditos, más estudiosos que yo, y ellos dicen de manera más bonita y más exacta lo que tal vez yo diría con otras palabras no tan bonitas o tan exactas, pero Jesús no necesitó citar a nadie. Él introduce su enseñanza. Habéis oído a todos estos, pero yo les digo. Sí, Gilel, Shammai, los antiguos, los rabinos dijeron esto, pero no es la interpretación correcta. Yo soy el verdadero intérprete de la ley. Casi que porque yo mismo la creé, que él mismo la había creado. Pero yo os digo, con estas palabras Jesús estaba asumiendo una autoridad para interpretar la ley que era independiente de la tradición oral judía. Reclamaba una autoridad mayor que la de los rabinos judíos más estimados. Ahora veamos las órdenes que nos da en esta sección donde él interpreta la ley. Los imperativos respecto a las relaciones con el hermano, cuando él toca el mandamiento de no matarás y dice que el enojo es casi como matar, él dice, deja tu ofrenda, no le entregues si alguien tiene algo contra ti. Ve y reconcíliate, es una orden, no es una sugerencia, es un imperativo, es un mandato. Hermanos, si hay alguien con quien tienes que reconciliarte, si hay alguien que tiene algo contra ti, sea porque sí o no. Yo esta semana hice una llamada a un hermano que no estaba seguro que él tuviera algo contra mí, pero quería cubrirme las espaldas y lo llamé y le dije, hermano, yo no sé si en algún momento dejamos de hablarnos. Y él me dice, no, no, hermano, no pasó nada, no, todo bien, yo siempre, no, yo muy agradecido. Pero fue un descanso para mí saber de que simple y sencillamente era que la comunicación había cesado por otras situaciones, pero no había en él nada contra mí, pero yo quería estar seguro de eso. Entonces le hice esa llamada y gracias a Dios no había nada, pero lo que yo quería era, si hubiera habido algo, provocar esa reconciliación. Claro, Jesús también da la orden, luego de haberte reconciliado, presenta tu ofrenda y luego vuelve. Aquí está hablando el hermano, luego está hablando el no creyente y con el no creyente también da la orden, ponte de acuerdo pronto. O sea, la orden de Jesús es, haz las paces con todos, pide perdón y perdona. Eso es parte de, no, esto no quiere decir que todas las relaciones se van a restaurar, esto no quiere decir que siempre nos tengamos que relacionar con la misma gente toda la vida es cambiante, pero no dejemos que en el corazón de alguien quede algo contra nosotros sin haber ofrecido una disculpa, ni dejemos que en nuestro corazón quede algo contra alguien. Si la vida te separa de alguien, pues, y te une con otros que te están edificando más, pues está bien, pero mantente en paz con todas las personas. Es una orden, es un mandato. Luego, cuando habla del mandamiento del adulterio y lo
equipara con la lujuria, él toca el tema del pecado. Y la orden es, si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala. Obviamente no es nuestro ojo ni es nuestra mano lo que nos hace pecar, porque él mismo explica que es del corazón que surgen los malos pensamientos, las iniquidades, los pecados, las transgresiones. Pero el punto es de esas áreas de nuestro corazón que son detonantes de pecado, trata duro con ellas. Si hay situaciones a tu alrededor que te conducen al pecado, relaciones, amistades, hábitos, deséchalos, lucha con todas tus fuerzas con ellos. No contemples el pecado en tu vida. La orden es trata duro contra el pecado. Esa es la orden. Él sigue diciendo, cuando pasa al mandamiento de los juramentos, su orden es que el hablar de ustedes sea sí, sí o no, no. O sea, es un mandato, no digas mentiras, no jures si no es necesario, no es que no puedas jurar nunca, pero acostúmbrate a ser honesto, a ser veraz, a hablar con verdad, a tener palabra. Eso es algo que lastimosamente se ha perdido el valor de la palabra en nuestra época, pero el mandato de Jesús es que nuestro hablar sea sí, sí o no, no. Más adelante, cuando él va cerrando esta sección de la ley y toca aquello de han oído, ojo por ojo, diente por diente, él dice, yo les digo, no resistan al que es malo. Y de alguna manera la orden aquí es vencer el mal con el bien. Cuando explicamos que abofetear en una mejilla no está hablando de tolerar abusos, está hablando de tolerar persecución, de ser perseguido por su causa, y la respuesta al poner la otra mejilla es quedarnos callado. No quiere decir que tú te dejes abusar, quiere decir que cuando por tu fe te persigas, no te defiendas, soporta la persecución. La túnica y la capa tienen que ver con deudas. Cuando tú contraigas una deuda con alguien, no dejes de cumplir las obligaciones sociales de ir 1 kilómetro. B2 es aprovechar las oportunidades de las obligaciones que tenemos laborales o civiles para aún dar un servicio a los demás. Y al que te pida, dale, el contexto tiene mucho que ver con un enemigo que te pida y que tú le des, que si alguien que en el pasado te hizo daño, lo ves pasar necesidad, no le niegues la ayuda, sino que se la des, obviamente dentro de tus posibilidades. Pero el punto central en todo esto es vence el mal con el bien. No resistas, no devuelvas con mal, no actúes desde la venganza, no devuelvas. Este resistir al que es malo es el resumen de todo lo que viene después, porque de alguna manera aquí es volver la mejilla, es quedarse callado en la persecución, dejar también la capa, es dar total garantía que se va a cumplir la deuda, ir con el 2 es aprovechar una oportunidad para servir, para ayudar, y dar es aprovechar una oportunidad para ser generoso. Los siguientes imperativos son conectados con lo mismo, es amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian y oren por quienes los persiguen. Está conectado con esto. El mandamiento es amar, bendecir, hacer bien, orar. O sea, constantemente extender gracia, extender amor, extender misericordia. Esa es una de las órdenes centrales que toma diferentes maneras dentro del sermón. Más adelante en el capítulo 6 hay una orden que es cuídense de no practicar su propia justicia. Cuando des limosna, no sepa, no lo hagas para publicarlo. Cuando ores, hazlo en secreto, entra en tu aposento, ora. Oren de esta manera. Y cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. O sea, hay una orden, sí,
ejerce generosidad, ora es la orden, ora y oran de esta manera. Pero algo interesante aquí es que la oración debe seguir el modelo del Padre Nuestro, que es el cumbre el centro del sermón mismo en la exposición como tal. Y hay una orden de ayunar, hay una orden de sí practicar la justicia, pero no propia, sino la verdadera. Luego pasa al tema de las relaciones y dice, no acumulen tesoros en la tierra, pero sí acumulen. Es un mandato, no es una sugerencia, el hacer tesoros en los cielos. Y obviamente está conectado porque la manera de hacer tesoros en los cielos es ejerciendo generosidad, es orando, es ayunando. Esa es parte de las maneras. Luego, en relación con los bienes materiales, es no se preocupen, no se afanen, no dejen que los controle lo mismo que controla a los que están en el mundo, sino al contrario, miren, observen, aprendan, miren las aves de los cielos, observen, confíen en Dios a través de aprender más de Él. Busquen primero su reino y su justicia, es una orden. Y obviamente es una orden, todo el capítulo 6, cuando él en su autoridad como señores, busquen primero su reino, está conectado con el devolver bien en lugar de mal, está conectado con acumular tesoros en los cielos, está acumulado con hacer actos de justicia como oración, ayuno y limosna. O sea, está todo conectado porque esa es la manera en que buscamos su reino. Pero también él presenta su autoridad como el juez definitivo. Y como el juez definitivo, la primera orden que da es no juzguen hipócritamente. No quiere decir no tengan criterios, sino no juzguen condenando a otros de manera hipócrita. Puedes ayudar a otro, pero la orden es recuerda que Dios es el juez y a quien tú puedes juzgarte es a ti mismo. Así que primero júzgate a ti mismo y primero saca la viga de tu ojo. Y luego sí, puedes ayudar a otro, pero restaurándolo, no juzgándolo, no atacándolo. También es interesante que dentro de esta sección hay tres órdenes: pidan, busquen y llamen. Y de alguna manera es apelar a Dios como juez. Por eso, de hecho, si alguno hubiera pecado, dice abogado tenemos, pero hay que acudir al abogado, hay que pedir, hay que buscar, hay que llamar por esa manifestación de Dios. Y aquí está la regla de oro también. Amen como quieran ser amados. Hagan con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes. Es una orden, no es una sugerencia. Nos está llamando a la acción. Y luego en la parte final del sermón, para nosotros dos órdenes más: entren por la puerta estrecha. Es una orden, es un mandato. No nos quedemos sin entrar, sin creer, sin rendirnos, sin arrepentirnos de nuestros pecados. Entremos por la puerta estrecha. Y la segunda orden es cuídense de los falsos profetas que los guían por la puerta ancha. Cuídense. Examinen las obras, los frutos, las relaciones, el largo tiempo. Y la última orden que no queremos que se nos diga, pero que le va a decir a algunos el día final es: apártense de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Esa orden no la tenemos que obedecer nosotros. Esa orden sí o sí la obedecerán aquellos que dijeron creer en Jesús, pero no obedecieron sus palabras. Que de boca le llamaron Señor, Señor, pero que no reconocieron su divinidad y su señorío en su corazón y no atendieron a todas las demás órdenes de las cuales hemos visto un repaso. Charles Quarles comenta: el Sermón del Monte nos llama a comenzar un largo y difícil viaje por una puerta estrecha y por un camino angosto. Un camino marcado por el dolor y la persecución, pero también un camino que conduce a un reino más allá del cual el viajero cansado disfrutará de maravillas demasiado grandes para describirlas. Quiero tomar los últimos minutos
Hoy no son poquitas preguntas de reflexión, sino son tal vez aplicaciones del sermón a la vida. ¿Cómo aplicar? ¿Cómo algunos consejos prácticos o alguna manera, en otras palabras, de ver cómo se aplica las palabras de Jesús en el Sermón del Monte a los diferentes aspectos de nuestra vida? Voy a ver de aquí en adelante cómo aplicar este sermón a los diferentes aspectos de nuestra vida. Entonces, primero veamos cómo se aplican las palabras de Jesús en el Sermón del Monte a tu relación con Dios. ¿Qué te está diciendo Jesús respecto a tu relación con Dios? En primer lugar, lo que Jesús hace es invitarte a reconocer tu total miseria, a ser pobre de espíritu. Lo que Jesús hace es invitarte a llorar delante de Dios por tu rebelión, por tu pecado y por los pecados que se cometen en este mundo. Lo que Jesús hace es invitarte a humillarte ante su presencia, ante su grandeza, a temblar ante su palabra y a suplicarle con un gran anhelo, hambre y sed por justicia. Eso es la primera invitación del sermón. ¿Queremos obedecer el sermón? Lleguemos delante de Dios, reconozcamos nuestra total miseria, lloremos delante de Él, humillémonos ante su presencia y clamemos por justicia. Pero también Jesús te invita a buscar al Padre en oración siguiendo la oración modelo del Padre Nuestro. Esta oración constituye el centro y el pináculo de todo el sermón. Jesús nos ordena orar pidiendo primero por las cosas importantes para Dios, su nombre, su reino, su voluntad, y luego porque podamos también disfrutar de su bondad, de su providencia, de su misericordia, a través de pedir por su provisión, por su perdón y por su liberación. Pero primero es Dios, que lo que Jesús hace es decir, vas a orar, ora, 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 pero que la prioridad de tu oración sea Dios y luego tú. Sí, está bien pedir, pero primero pide por su reino. También, aunque está íntimamente relacionado, Jesús te invita a fortalecer tu relación secreta con el Padre a través del dar, no para ser visto, a través del orar, no haciendo largas oraciones y repeticiones ni para ser visto, y a través del ayunar, no para parecer espiritual. También Jesús te invita en tu relación con Dios a buscar primero su reino, confiando en Él para la provisión de tus necesidades. Jesús te invita a preocuparte no primero por tus necesidades, sino primero por cómo obedecer al Padre y dejarle tus necesidades a Él, confiando que Él las va a suplir. Y también te invita a perseverar en esto que hemos hablado, a nunca dejar de pedir, a nunca dejar de buscar y a nunca dejar de tocar a la puerta del Padre. Pero no solamente habla de la relación con Dios, también hay una aplicación de las palabras de Jesús a tu relación contigo mismo. ¿Cómo se aplican las palabras de Jesús a tu relación contigo mismo? Lo primero es que te invita a despojarte de tu orgullo, a despojarte de las cosas de las que te sientes orgulloso, de las que te sientes rico, de aquello que te quiere poseer, de aquello que tienes la tendencia a jactarte y aún de aquello que te quiere endurecer el corazón. Obviamente aquí hablo del orgullo, de las cosas que te dan identidad fuera de Dios y del resentimiento, rechazo, falta de perdón contra otros. La invitación de Jesús es a despojarte de eso. También Jesús te invita a ser íntegro, a ser perfecto.
que explicamos que perfecto es ser íntegro, y esa es una invitación a que te examines constantemente y te invita a disciplinarte en los actos de justicia, a disciplinarte en la oración, en el ayuno, en el dar y en muchas otras cosas, pero Jesús pone como ejemplos estos tres. Jesús también te invita a ser humilde, a ver primero tu pecado, a ver primero la viga en tu ojo. Y Jesús también te invita a confiar, a creer en el amor del Padre, a acercarte a Él desde la certeza de que eres amado. También el sermón se aplica a tu relación con los demás, tu relación con otros. Y podría haber aquí dividido tu relación con tus hermanos y con los no hermanos, porque Jesús a veces hace estas decisiones. Con el hermano ve y reconcíliate, con el adversario ponte de acuerdo, pero en realidad son muy parecidos, ¿verdad? Porque reconciliarse y ponerse de acuerdo son similares, sinónimos, semejantes. Entonces dejémoslo en tu relación con otros. En tu relación con otros, Jesús te invita a ser compasivo, a ser misericordioso y a perdonar. Hermano, cualquier otra persona que sea, por muy malo que sea o por mucho daño que te haya hecho, Jesús te invita, míralo con una mirada compasiva. Mira su historia, mira sus vacíos, mira su necesidad. Míralo con los ojos de Dios. Esa es la primera invitación que te hace al ver a otros. Te invita a ejercer misericordia con Él y te invita a perdonarlo. Perdonarlo por las cosas que te han afectado a ti o por las cosas que están afectando a otros, porque a veces el pecado no puede ser contra ti lo que te enoja de alguien. No quiere decir que te invite a tolerarlo ni a aplaudir su pecado de ninguna manera. No, 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 no. Pero sí a verlo con una mirada compasiva. Otra de las cosas es que te invita a valorar más las relaciones que los bienes, a procurar siempre la reconciliación y a buscar siempre hacer las paces. Aunque la relación no se restaure, Jesús te invita a buscar la reconciliación. También te invita a ser generoso y te dice, si tu ojo es generoso, tu cuerpo estará lleno de luz. Te invita a dar generosamente. Te invita a hacer tesoros en los cielos dando a los pobres. Nos invita a ser generosos. También te invita a que si eres perseguido, lo soportes, que no te defiendas. Si es algo que no tiene relación con tu fe, defiéndete, pero si el ataque es por tu fe en Jesús, no te defiendas. Soporta la persecución, padécela. Es la invitación en la relación con otros, pero también te invita a tener discernimiento, a no compartir lo valioso del reino con quienes no tienen la capacidad de valorarlo. Tener discernimiento de los que puede ser que luzcan como ovejas, pero sean lobos vestidos de ovejas. A tener discernimiento de aquellos que parecen santos, religiosos, todo, pero te están guiando, invitando a seguir el camino ancho. Entonces te invita a tener una mirada compasiva, pero no falta de discernimiento, una mirada perdonadora, pero cautelosa. Ese es lo importante, pero la generosidad es una invitación general hacia todos. ¿Cómo se aplican las palabras de Jesús en el Sermón del Monte a tu relación con los bienes? ¿Qué te dice Jesús de cómo debes relacionarte con el dinero, con las posesiones materiales? Lo que Jesús hace es invitarte a verlos como añadiduras, como cosas pasajeras. Jesús te recuerda que se van a podrir, se van a perder, se van a oxidar. Sí o sí se perderán. Claro, disfrútalas, úsalas, valóralas, sirven, pero no son para siempre. Siempre recuerda eso. Tu dinero en el banco no va a estar ahí para siempre. No vas a poder usar de él para siempre. ¿Cómo se aplican las palabras de Jesús en el sermón a tu relación con la naturaleza? ¿Cómo relacionarte con los árboles, con las plantas, con los animales, con el medio ambiente, con tu ecosistema? Te invita a mirar, a observar y aprender de la sabiduría y de la providencia divina manifestada en su creación. Te invita a tener contacto con la naturaleza también. ¿Cómo se aplican las palabras de Jesús en el Sermón del Monte a tus aspiraciones y metas? ¿Qué te dice Jesús de los anhelos de tu vida? Te dice, no anheles ser feliz porque eso es imposible. No.
te dice, se puede ser bienaventurado. Es posible, anhélalo. O eso sí, no con la idea de felicidad del mundo. Él te da la clave de la verdadera felicidad. Entonces, ¿qué te dice él que deberían ser tus metas en la vida y tus aspiraciones? La primera invitación que te hace es, te invita a hacer tesoros en los cielos. ¿Quieres acumular algo? Hazlo, pero en los cielos. Algo verdaderamente valioso, algo verdaderamente eterno. A no buscar ansiosamente las cosas pasajeras, sino buscar intencionalmente, ambiciosamente las cosas eternas. La palabra ambición, Pablo la usa, que ambicionamos serle agradable. El deseo en sí mismo no está mal. Pablo dice, corran de tal manera que ganen el premio, pero el incorruptible, no el corruptible. ¿Qué otra meta te invita Jesús a buscar? Te invita a buscar la alabanza de Dios, la recompensa de Dios y no la de los hombres. ¿Está bien buscar la alabanza? Sí, pero no la de la gente, la de Dios. También te invita a buscar el camino que lleva a la vida, que empieza por la puerta estrecha y sigue por el camino angosto. Jesús no quiere que camines sin destino. Jesús quiere que tengas una meta, la vida eterna, el reino de los cielos. Porque si caminas nada más por caminar y si vives por sobrevivir, vas a terminar en la perdición y en la destrucción. No, es bueno tener metas y propósitos, pero que sean los que Jesús nos invita a tener. Jesús nos invita a edificar con obras de valor eterno y permanente, como obedeciendo todos los mandatos que acabamos de repasar rápidamente, muy brevemente, pero los acabamos de repasar. Es una invitación a construir algo de valor eterno que permanecerá para siempre. Y por último, ¿cómo se aplican las palabras de Jesús en el Sermón del Monte a tu relación con Jesús mismo? Lo primero es, te invita a reconocer su autoridad como el sabio filósofo, como el verdadero influencer, como el verdadero gurú, como el verdadero filósofo, que es el único que sabe cómo lograr una vida satisfactoria y significativa. Y que nos está dejando claro que la verdadera felicidad incluye sufrimiento. ¿Por qué? Porque ser humilde, porque perdonar, porque ser misericordioso, porque ser pacificador implica ofensas, implica hacer sufrimiento, implica responder de cierta manera a esas ofensas, a ese sufrimiento, soportando, perdonando, haciendo las paces. Pero ese es el camino a la verdadera felicidad. También te invita, y está conectado, ¿verdad? Pero te invita a sufrir persecución por su causa con regocijo y alegría. Es una orden, de hecho, la primera orden del sermón, la primera orden explícita y clara. También te invita a reconocerlo como el intérprete divino de la ley que vino a cumplirla, como el que tiene la última palabra en tu vida. La última palabra en tu vida no la tiene ni tu universidad, ni tu pastor, ni tu pareja, ni tus padres, ni tu familia. La tiene que tener Jesús, tu verdadero Rey y Señor. Y te invita a obedecerlo como Señor y Dios que Él es, poniendo mucha atención, no solamente a oír sus palabras, sino a ponerlas en práctica. Ese es el Sermón del Monte. Y la autoridad de Jesús se manifiesta y se expresa claramente en el mismo. Señor, te damos gracias por darnos una visión de tu autoridad a través de este sermón. Señor, reconocemos lo desobedientes que somos,
lo difícil que ha sido y es para nosotros obedecer tus mandamientos. Señor, es más fácil para nosotros ser orgullosos que ser humildes, no perdonar que perdonar, responder mal con mal que vencer el mal con el bien. Pero hoy queremos, Señor, afirmar nuestro compromiso contigo, siendo tú el Señor y nosotros tus seguidores. Solamente te pedimos el auxilio de tu Espíritu Santo y de tu presencia para poder obedecer tus mandatos dados en este sermón. Que ante ti vivamos humillados, buscándote y anhelándote siempre y buscando tu reino. Que en nuestras relaciones con los demás tengamos esa mirada compasiva, perdonadora y a la vez con discernimiento. Que no confiemos demasiado en nosotros mismos, que confiemos en ti y que podamos tener la perspectiva correcta en nuestra visión de los bienes materiales y que podamos invertir nuestro tiempo y esfuerzo en construir un tesoro en los cielos, en realizar obras de valor eterno y permanente en obediencia a tus palabras. Te lo suplicamos, Señor, reconociendo que tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.